Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Espíritu Santo. La Escritura dice de la manera siguiente: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amado Padre, soberano Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te damos toda la gloria y todo el honor a ti. Gracias por tu palabra, Señor, por la bendición de escucharla y también por la bendición de compartirla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sigue tomando este ambiente, sigue tomando este lugar y cada uno de nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias, Señor, por un corazón dispuesto, Señor, por una mente atenta y sobria para recibir lo que tienes en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero considerar en esta mañana el tema: vence con manos levantadas el espíritu de Amalec. Vence con manos levantadas el espíritu de Amalec. Si bien es cierto, estamos nosotros pasando por un momento de tensión y fuerte espiritualmente, y creo que hay una batalla espiritual que librar. Es una batalla que tenemos que librar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Bien sabemos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿cierto? Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente lo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 también nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Por lo tanto, creo que es el tiempo entonces de mantener las manos levantadas. No es el tiempo de bajar las manos, iglesia, no. Estamos viviendo un tiempo donde nuestras manos tienen que estar arriba. El texto que acabamos de leer dice, el versículo número 8, que vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Dice que vino Amalec. Amalec fue el que provoca esa batalla. Amalec, usado por el diablo, viene a atacar el pueblo de Israel. Por eso, cuando el texto dice que vino Amalec y peleó contra Israel, eso nos lleva a 1 de Pedro 5:8, que dice: velad y orad, o sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Por eso dice que seamos sobrios y que velemos, porque el diablo viene a atacar constantemente. Ahora, aquí dice que Amalek vino a pelear contra Israel, el pueblo de Dios. Lo que quiere decir es que este ejército viene a estorbar el avance del pueblo de Israel. Viene a no dejar que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, reciba la bendición que Dios tenía preparado para ellos en la tierra de Canaán. Y curiosamente, Amalek, nos dice el libro de Génesis, en el capítulo número 36, versículo 10 al 12, que Amalek es hijo de una mujer llamada Tigna. Tigna es una concubina y es la concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y Esaú es hijo de Jacob. Entonces, vayamos comprendiendo de dónde viene Amalek, de dónde sale este Amalek. Es hijo de una concubina, Tigna, y esta Tigna, su significado es, el significado de Tigna, renegar, oponer, resistir, frenar. Escuche lo que significa Tigna. O sea, quiere decir entonces que el espíritu de Tigna se toma a Amalek. Y por eso entonces Amalek es un renegado. Y cuando nosotros miramos esta palabra, tenemos que decir que una persona que reniega es una persona entonces que tiene un espíritu de amargura, que hay heridas en su corazón sin sanar. Quiere decir que hay falta de perdón. Entonces nos encontramos con un espíritu terrible, Amalek. Y aquí empezamos entonces a conocer quién es Amalek y cuál es su objetivo, a qué viene este espíritu Amalek, qué es lo que está buscando. Podemos decir entonces también que Amalek es un espíritu que viene contra el pueblo de Dios. Amalek ataca la fe cristiana. Y cuando digo que ataca la fe cristiana, quiere decir que viene a confundir. Quiere decir que viene a poner espíritu de duda, de incredulidad. Entonces, empiece usted a pensar quién es Amalek en nuestro contexto. Amalek es un opositor. Amalek viene a detener el avance espiritual del pueblo de Dios. Amalek es un espíritu rebelde. Amalek resiste el diseño de Dios. Amalek viene a frenar el buen propósito de los hijos de Dios. Amalek frena el propósito de aquel que está caminando en la conexión con Dios, que viene caminando derecho con Dios. Amalek se presenta para frenar, para estancar. Amalek viene a ponerle freno a la iglesia para que no cumpla su propósito. Amalek es un principado. Recuerde, Amalek vino a atacar al pueblo de Dios, a Israel, o sea, a la nación de Israel. Entonces Amalek es un espíritu territorial. Amalek viene a querer someter naciones. Ese es el espíritu de Amalek. Pero cuando Amalek vino a pelear contra el pueblo de Dios, Israel, Moisés, veo en este texto que Moisés, siervo de Dios,
Él no se queda esperando recibir el golpe de Amalek. Él no se quedó de brazos cruzados. Moisés no se quedó de manera pasiva. No. Moisés se dispuso para resistir a Amalek. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Moisés se dispone para resistir el espíritu de Amalek. Recuerde Santiago capítulo 4, versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, dice. Vamos a someternos a Dios y entonces, sometidos a Él, podemos resistir al diablo y dice, huirá de nosotros. Pero esta palabra resistir, quiero resaltar esta palabra en el texto, porque resistir no es aguantar golpe hasta que el enemigo se canse o hasta que el enemigo nos derribe. No, eso no es resistir. Resistir en griego es la palabra antistemi. Antistemi son dos palabras. Anti, que significa contra, y histemi, que significa resistencia, ponerse de pie. Lo que se traduce entonces, antistemi o resistir, como enfrentarse y estar cara a cara con el oponente. El verbo resistir sugiere una oposición vigorosa, una oposición de un guerrero valiente. Es mantenerse uno en un terreno y no ser movido hasta poder vencer. Eso es resistir. Por eso Moisés viene a resistir a Amalek y lo va a enfrentar cara a cara. Entonces, en primer lugar, o número uno, podemos decir que para vencer al espíritu de Amalek se necesita un espíritu dispuesto. Para vencer a Amalek se necesita un espíritu de compromiso. En primer lugar, un espíritu dispuesto, un espíritu de compromiso, un espíritu valiente, un espíritu guerrero. No dejar que el enemigo se venga a enseñorear. Moisés no dejó que Amalek se enseñoreara de ellos. No. Moisés no se dejó enseñorear del enemigo diciendo que ya no se podía hacer nada. No. Moisés lo resiste. Él tiene un espíritu de compromiso, un espíritu dispuesto. Y recuerde, no hay compromiso sin sacrificio. No hay compromiso sin sacrificio. Y sacrificio implica morir, dejar, abandonar, desprenderse. Y eso estaba haciendo Moisés. En segundo lugar, Moisés emplea una estrategia espiritual. Moisés emplea una estrategia espiritual y lo lleva a lo físico, a lo natural. El texto de Proverbios 24:6 que hemos citado algunas veces acá, es interesante aplicarlo aquí. Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra. Con ingenio harás la guerra. Y esta expresión que aparece en este texto de Proverbios 24:6, la acción del verbo harás, cuando encontramos esta acción, está hablando de un imperativo, o sea, que no es una opción hacer la guerra espiritual, no. Con ingenio la harás, porque estamos en una guerra espiritual, queramos o no queramos. Todo hijo de Dios, todo aquel que recibe al Señor como su Salvador, inmediatamente se convierte en un soldado de Jesucristo. Entra en una guerra espiritual. Si por eso este verbo harás nos dice a nosotros, es un imperativo, estamos en una guerra espiritual y no podemos nosotros estar sin
las herramientas o con los brazos abajo. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y también cuando el texto está diciendo vestíos de toda la armadura de Dios, significa que la armadura de Dios se convierte en el traje de nuestra vida. Significa que la armadura de Dios nunca nos la podemos quitar, que siempre debemos tener la armadura. Por eso dice vestíos de la armadura de Dios. Ahora, ¿por qué debemos vestirnos y tener siempre ese vestido? Porque las acechanzas del diablo son de vez en vez. Las acechanzas del diablo son de vez en cuando. No, son siempre, constantemente. Por eso se convierte en el vestido de nuestra vida. Pero el texto de Proverbios 24:6 dice que con ingenio harás la guerra. Con ingenio. La palabra ingenio viene de ingeniero. Ingeniero, ¿qué significa ingeniero? Como lo dije alguna vez aquí, ingeniero es la persona que utiliza su ingenio debido a su conocimiento para resolver problemas. El que utiliza que utiliza su ingenio debido a su conocimiento para resolver problemas. ¿Por qué puede resolver problemas? Porque esta persona se ha dedicado a estudiar. Porque se ha sacrificado, porque ha invertido tiempo, porque ha dejado muchas cosas para convertirse en un ingeniero que va a resolver asuntos, problemas. Entonces, quiero que usted en esta definición se enfoque en este pedacito que dice, persona que utiliza su ingenio debido a su conocimiento para resolver problemas. Lo que nos enseña que si queremos resolver problemas más fácilmente, necesitamos conocer más a Dios. Si queremos resolver problemas más fácilmente, necesitamos conocer más a Dios. Y esto lo hallamos ¿dónde? En su presencia, buscándolo, entregados a Él verdaderamente. O sea, si nosotros queremos encontrar respuestas, entonces nosotros tenemos que conocerlo más. Pero escuche. También, no solo si queremos resolver problemas más fácilmente, sino si queremos evitar meternos en problemas, si queremos evitar caer en la trampa del diablo, si queremos evitar caer en la tentación del enemigo, entonces necesitamos conocer más a Dios. Entonces necesitamos estar más conectados con Él. Necesitamos entonces buscarlo más a Él si queremos evitar caer en la trampa del enemigo. Iglesia. De acuerdo a este texto de Proverbios 24:6, lo que Dios quiere entonces es que nosotros seamos esos ingenieros de la guerra espiritual. Amén. Unos guerreros de Dios. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, en medio de este tiempo. En tercer lugar, ¿cuál fue la estrategia que empleó Moisés? El versículo 9 de Éxodo capítulo 17 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Dijo Moisés a Josué, escógenos varones. La palabra varón en latín es la palabra varo. La palabra varo significa esforzado y valiente. Eso significa varón, esforzado y valiente. Valiente es el que está dispuesto, que no teme hacerlo,
Ese es el valiente, el que está dispuesto, el que no teme hacerlo. Y esforzado es el arriesgado, el que se arriesga y también está dispuesto a sacrificarlo todo. Entonces, esos son los varones que le dice Moisés a Josué que escoja. Varones esforzados, valientes, que estén dispuestos a sacrificarlo todo. Esos varones escogidos, que dice el texto, escógenos varones. Está hablando de varones escogidos, es lo que está diciendo el texto. Esos varones escogidos son los valientes. Esos varones escogidos son los esforzados. Esos varones escogidos son los hijos fieles. Esos varones escogidos son los que no ponen condiciones. Los varones escogidos son los que están dispuestos en todo momento. Los escogidos son los que no te abandonan. Los escogidos son los que no se justifican. Los escogidos son los que siempre están listos. Son aquellos que en toda circunstancia están presentes. Esos son los varones escogidos. Y escuche, no es fácil encontrar el carácter de estos varones escogidos hoy en día en medio de una congregación. El Señor nos mandó a hacer discípulos, pero no es fácil hacer discípulos de este carácter, porque la mayoría son escurridizos. La mayoría pone excusas. La mayoría se justifica. Entonces no es fácil hacer discípulos de este carácter porque son esquivos a los procesos, son esquivos a las confrontaciones. Y por eso entonces es que Moisés le dice, escoge varones, porque no todos van a estar dispuestos a salir a pelear contra Amalek. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que dice ese texto de varones escogidos, tenemos que decir también que los varones escogidos son escogidos porque no es cualquiera el que va a la guerra. Son varones escogidos porque no es cualquiera el que va a la guerra. Por eso Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13, el Señor Jesús dice que subió a orar al monte y allí ora a Dios toda la noche. Y cuando fue de día, entonces Él baja y llamó a sus discípulos y dice que entre ellos escogió ¿a cuántos? A 12 discípulos. Dice, llamó a sus discípulos, lo que quiere decir que sus discípulos no eran 12, eran muchos discípulos. Y de entre todos esos, Él escoge a 12. Pasa la noche orando a Dios para escoger a 12. Está escogiendo ¿a quién? A los esforzados y valientes. ¿Y cómo termina diciendo el texto? A los cuales llamó apóstoles, porque el apóstol es un guerrero. El apóstol es el que va abriendo camino para sembrar la semilla, y para sembrarla tiene que enfrentar fortalezas, tiene que enfrentar principados, tiene que enfrentar gobernadores de las tinieblas para establecer el reino en lugares, en ciudades, en territorios. Y por eso dice, los llamó apóstoles, que no es cualquiera el que se llama apóstol hoy en día. Entonces, por eso son varones escogidos, porque son los esforzados y los valientes. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 9 de este capítulo 17? Escógenos varones, le dice Moisés a Josué, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado
y la vara de Dios en mi mano. Moisés le dice, mañana yo estaré en la cumbre del collado. Josué, cuando escucha a Moisés que le dice, mañana estaré en la cumbre del collado, Josué no le dice, Moisés, pero yo pensé que eso era para dentro de 15 días. Yo pensé que eso era para dentro de un mes. No, Moisés no le dijo eso. Le dijo, mañana estaré en la cumbre del collado. O sea, los escogidos siempre están dispuestos. Los escogidos, ellos no ponen peros. Ellos no ponen excusas. No es que, pastor, lo que pasa es que. No, pastor, es que. No. Los escogidos dicen, ¿cuándo es? Entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mañana yo estaré sobre la cumbre. Significa disposición. Significa ánimo pronto. Eso nos está enseñando Moisés. Era un hombre con ánimo pronto. Era un hombre dispuesto. Era un hombre con obediencia inmediata. Yo estaré mañana sobre la cumbre. Significa que los varones escogidos para vencer a Amalek buscan los lugares altos. Los varones escogidos para vencer a Amalek, ellos van ¿a dónde? A las alturas. Por eso la Biblia nos compara con las águilas. Amén. Eso hacen los varones escogidos, porque ellos quieren tener una mejor visión. Desde las alturas ellos lo proyectan todo. Por eso Moisés le dijo, estaré en la cumbre. Allí voy a mirar todos los movimientos de Amalek. Inmediatamente te voy a decir lo que debes hacer. Esos son los varones escogidos. Suben a las alturas. La conexión con el Señor directa. Ahora, ¿quién está en lo alto? El Altísimo, el Elión, el Dios Altísimo, el que todo lo ve y que todo lo puede. Amén. Y a eso fue Moisés. Moisés se fue a poner al lado del Altísimo, de acuerdo con el Altísimo, el que todo lo ve y el que todo lo sabe. Eso hacen los varones escogidos. Se quieren poner siempre con la visión que tiene Dios. No con nuestra visión, con la visión de Dios. Entonces, iglesia, no todos se disponen para conectarse con el Altísimo. No todos se disponen a pagar el precio de la oración o de la intercesión. No todos se disponen. Son pocos los que se quieren poner en la brecha. Pero todos queremos vencer. Amén. Todos queremos la victoria. Pero ¿queremos la victoria sin pelear? No. No hay victoria sin batalla. No hay victoria sin pelea, iglesia. Pero Moisés también le dijo a Josué, y la vara de Dios en mi mano. Subiré a la cumbre del monte. Dice, y la vara de Dios en mi mano. Quiere decir, voy con la autoridad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Voy en la autoridad de Dios. Cuando dijo, con la vara de Dios en mi mano, Moisés se consideraba un hombre con autoridad de Dios. O sea, un hombre de fe. Y por eso dijo, con la vara de Dios en mi mano. Pero el versículo número 10 de Éxodo capítulo 17 dice que Moisés no fue solo. Moisés fue con Aarón y con Hur. El versículo número 10 dice, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En cuarto lugar, la guerra contra Amalek no
la podemos hacer solos. Y de hecho, ninguna guerra la podemos hacer solos. La guerra contra Amalek no la podemos hacer solos. Y ninguna guerra la podemos hacer solos. Por eso el Señor constituye un cuerpo. Por eso la Biblia habla del cuerpo de Cristo. Y desde el principio el Señor está diciendo que solos no. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el principio Dios está diciendo, solos no. Y Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 lo dice. ¿Qué dice Eclesiastés 4, 9 al 10? El texto está diciendo claramente allí que mejores son dos que uno, porque tendrán mejor paga. Porque si cayeren, el uno levantará al otro. Pero ay del solo, porque no habrá segundo quien lo levante. Y por eso dice, mejores son dos que uno. ¿Y qué decir de Efesios capítulo 4, versículo 16, cuando dice, de quien todo el cuerpo, escuche lo que dice Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. Y son dos cosas diferentes. Concertar es estar de acuerdo. No se puede estar unido sin estar de acuerdo. Por eso dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Es decir, cada uno tiene su capacidad, su don, su talento, su habilidad, y entonces se unen y por eso pueden vencer. Es un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como una vez dije, Dios no hizo llaneros solitarios, ¿cierto? Porque ni el llanero solitario estaba solo, porque tenía a Toro a su lado. Me gusta la segunda parte de Proverbios capítulo 24, versículo 6. La segunda parte de Proverbios 24, 6. En la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. ¿Quiénes son los consejeros? Aquellos que conocen, aquellos que saben. Cuando se unen, entonces cada uno aporta lo que sabe, lo que conoce. Y entonces en eso hay victoria, iglesia. Por eso habla de esa unidad. Dios establece un cuerpo de creyentes para la ayuda mutua. Y Pablo, el apóstol, lo entendió tanto que por eso escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, animaos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y la palabra animar es la palabra parakaleo. Son dos palabras también, para y kaleo. Para, que significa llamar, y kaleo, que significa cerca. Es decir, que esta palabra animar nos enseña que cuando hay una persona que está tirada espiritual, emocionalmente, entonces podemos llamar a esa persona y ponerla a nuestro lado para darle aliento, para darle confort, para darle palabra. Y dice, y edificar. Animaos y edificaos. Y edificar es ¿qué? Levantar, precisamente. Edificar es construir. Entonces el apóstol está diciendo, animaos y edificaos los unos, así como lo hacéis. O sea, le estaba diciendo a los de Tesalónica, ustedes lo están haciendo muy bien.
Ustedes lo vienen haciendo, ustedes lo están practicando, síganlo haciendo, así como lo hacen, síganlo practicando, sigan animando, sigan levantando, sigan edificándose los unos a los otros, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero creo que estamos fallando en este principio bíblico. Creo que la iglesia está fallando en este principio de animar y edificar los unos a los otros. Fallamos en animarnos y en edificarnos los unos a los otros. Parece que nuestra tendencia es a ser independientes. Cada uno con lo suyo. Cada quien con lo de su propia situación o su propia cosa. Pero el Señor nos exhorta a esto, porque el único independiente es el diablo. Por eso se rebeló. Y por eso entonces nos necesitamos. La Biblia nos exhorta a este principio bíblico, que lo podamos usar, porque no puedes hacer la guerra tú solo. Y muchas veces nosotros, o generalmente, escuchamos una palabra y decimos, sí, pastor, así es. De ahora en adelante no voy a pelear solo, porque lo venía haciendo solo. Y yo decía, aquí yo solito, nadie me ayuda, pobre de mí. Abrimos la boca para otras cosas, pero no para vivir los principios de Dios. Y quizá ahora decimos, sí, pastor, usted tiene toda la razón. Y entonces voy a pelear, voy a buscar la ayuda del cuerpo de Cristo. Pero con el tiempo se puede olvidar. Si usted revisa el capítulo 18 de Éxodo, a Moisés se le olvidó también. Porque el capítulo 18, Jetro lo tuvo que llamar y poner a su lado, porque dice que Moisés estaba juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde, o sea, resolviendo asuntos al pueblo de Israel. Millones de israelitas, Moisés solo, y Jetro, su suegro, lo vio y le dijo, no lo puedes hacer tú solo. Éxodo capítulo 18, versículo 18. Dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi consejo y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y sigue diciendo el consejo, escoge varón. O sea que a Moisés se le olvidó. Parece que Jetro le dice, ¿y no te acuerdas lo que hiciste hace unos días? Que aplicaste un principio, subiste con Aarón y con Hur para vencer a Amalek y ahora te estás matando tú solo. No lo puedes hacer solo. Iglesia, la guerra contra Amalek no la podemos hacer solos. Fallamos en este principio. Animarse, unirse los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Gálatas 6, 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ay, pastor, pero si no puedo ni siquiera ni con la mía, ¿cómo se le ocurre que voy a tomar la de otro? Entendamos lo que el texto nos quiere decir, iglesia, y no esté peleando solo, porque puede ser vencido por el espíritu de Amalek y quién sabe otros espíritus más. Pero Dios
Por eso Dios no aprueba la independencia, como le dije. Rápidamente podemos desmayar. Amén. Rápidamente nos podemos cansar. ¿Por qué? Porque no somos ángeles. Somos humanos. ¿Cierto que sí? Entonces fácilmente nos podemos cansar y nos podemos menguar. Y por eso, entonces, Moisés lo entendió y por eso sube con Aarón y con Hur. Por eso los llama. Aarón y Hur, acompáñenme. Vamos a pelear. La pregunta, ¿dónde están los Aarones y los Hur? ¿Cuáles son esos Aarones y esos Hur? ¿Dónde están nuestros Aarones y nuestros Hur? O cambio la pregunta, ¿soy un Aarón y soy un Hur para quién? ¿A quién voy a levantar? ¿A quién voy a edificar? ¿Soy ese Aarón? ¿Estoy siendo ese Hur? ¿O estoy yo enredado en lo mío por acá y sálvese quien pueda? No, iglesia. Estamos errando en eso entonces si estamos actuando de esa manera y por eso Amalek puede estar prevaleciendo y nosotros siendo vencidos. ¿Por qué? Porque estamos aislados. Yo con lo mío, usted con lo suyo y cada quien. Sin embargo, la Biblia dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La pregunta, ¿estás luchando solo? ¿Estás peleando tú solo? ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que forma el cuerpo de Cristo? Iglesia, ¿te está dejando vencer por Amalek? Amalek está prevaleciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Quién está prevaleciendo? ¿Tú o Amalek? Moisés llamó a Aarón y a Hur. ¿A quién Dios nos está diciendo que levantemos las manos? Ahora, no hay que ser selectivos como un Aarón o un Hur. No. Lo que quiero decir con esto es que a este le levanto las manos y a este no, este que se muera, no. Pero a este sí. No hay que ser selectivos. No, porque el amor de Dios es incondicional. Por eso un hijo de Dios no puede seleccionar a este sí. No, porque Dios no hace así con nosotros, iglesia. Yo creo que Moisés pensó, cuando vio la magnitud de la batalla, yo creo que Moisés pensó, ¿qué tal si no me traigo a Aarón y a Hur? ¿Qué tal si no les digo, suban conmigo? Amalek los hubiera arrasado completamente. Amalek hubiera hecho desastre si Moisés no hubiera dicho, Aarón y Hur, suban conmigo, porque los necesito. Sus manos, ¿usted ha experimentado tener las manos levantadas por media hora? Aguanta media hora con las manos levantadas. Aquí dice que la pelea fue de todo el día. Por eso, ¿qué tal si Moisés no se los lleva? Si usted con 15 minutos, si lo ponen en una tarea o en una prueba, levante las manos 15 minutos. ¿Se acuerda cuando en el colegio corregían de esa manera? Manos arriba y cuidado las bajas. Ahora no se puede hacer eso. Porque Amalek
está operando y ya ha venido contra la autoridad, iglesia. Y entonces Amalek gobierna por eso. Qué triste, ¿cierto? Por eso la iglesia se tiene que unir para derribar el espíritu de Amalek que está tratando de tomar cada nación, porque es un espíritu territorial, se lo dije al principio. Pero la iglesia, ¿dónde está? Aquí en la tierra. Amén. Por eso creo que Moisés dijo, ¿qué tal si no traigo a Aarón y a Hur? Número 5. La intercesión funciona bajo el principio de unidad. Mateo 18, 19. La intercesión funciona bajo el principio de unidad. ¿Recuerda Mateo 18, 19? Otra vez Jesús les dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Mire el texto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, ¿dónde? En la tierra. Escuche bien, le voy a llamar la atención sobre esto en el texto. El escritor o el evangelista bien pudo decir o escribir, otra vez Jesús nos dijo, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, o sea, bien pudo omitir ¿qué? La tierra. La palabra tierra la pudo omitir, pero ¿sabe por qué no la omitió? Cuando dijo, si dos de nosotros se ponen de acuerdo en la tierra, lo que quiere decir esto es que mientras usted y yo, como hijos de Dios, estemos en la tierra, tenemos la autoridad, el poder, el gobierno para detener, para contrarrestar las acechanzas, la maldad y el poder del espíritu de Amalek. Por eso dice, en la tierra. Por eso usted no puede decir, no, ya esto se acabó. No, ya aquí no hay nada que hacer. No, ¿dónde está usted? En Marte. Usted está en Júpiter. ¿Dónde está la iglesia? En la tierra. Tú como iglesia estás aquí. Y si estás aquí, entonces no puedes dejarte tomar por la influencia de Amalek y ser sometido, porque estás aquí en la tierra como iglesia a la que el Señor les dio las llaves del reino, a la que el Señor le dijo, tienes el poder para atar y desatar, a la que el Señor le dijo, tú puedes hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal y nada te dañará, porque estás ¿dónde? En la tierra. ¿Bajo el poder de quién? Del que tiene el poder. ¿Bajo el poder del quién? Del que tiene dominio sobre todo principado y potestad. Por eso no puedes quedarte pasivo y decir, esto ya se acabó. Aquí no llegó Modesto y acabó con esto. No. Aquí está la iglesia en la tierra de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está en la tierra. Amén. Por eso el evangelista dice eso. Por eso les hago llamar la atención lo que dice Mateo 18, 19. Porque estamos aquí, iglesia. ¿Moisés se dejó someter? No. Moisés dijo, hasta aquí llegamos. Josué, Aarón, sálvese quien pueda. No, eso no dijo Moisés. Moisés se dispuso a confrontar al espíritu de Amalek
Moisés lo enfrentó y lo venció. Moisés se sacrificó. Moisés se esforzó para que toda batalla tú la puedas ganar y la puedas vencer o vencer al enemigo. Entonces necesitas lo que hizo Moisés, o necesitamos lo que hizo Moisés: sacrificio, esforzarse, estar dispuesto, iglesia, a atender lo que está diciendo el cielo. Por eso, no digamos en Colombia no hay nada que hacer. No, no diga eso. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿La iglesia? ¿Hijo de Dios? ¿Tienes la autoridad? ¿Nos vamos a dejar someter? No, ahora es cuando hay que pelear, iglesia. Ahora es cuando hay que quebrantar las fuerzas del enemigo. Así que usted, si es varón dispuesto, si usted es varón comprometido, entonces usted se va a disponer y no se va a dejar someter. No, hay que levantarse en el poderoso nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que usted no va a decir eso, ni va a decir: con mi familia ya no hay que hacer nada, está perdida. No, usted no diga: aquí no hay nada que hacer. No. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted es la iglesia, si eres discípulo de Cristo, si estás en la tierra, entonces puedes derribar a ese enemigo, puedes derribar a ese Amalek. Si estás siendo vencido en este momento, o Amalek está prevaleciendo, usted necesita entonces levantarse a través de lo que el Señor está diciendo en esta palabra. Si se han debilitado sus fuerzas, ¿se han debilitado tus fuerzas? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes las manos abajo? El Señor en esta mañana te está diciendo: no es tiempo de bajar las manos, es tiempo de subir las manos, tiempo de mantener las manos hacia arriba. Y este principio lo aplicó Moisés y le funcionó, porque es un principio de Dios, no del hombre. Este es un principio bíblico. Y el Señor lo dijo. Por eso Él dijo: si dos se ponen de acuerdo en la tierra, si dos se ponen de acuerdo. Recuerde 1 de Samuel, capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Se acuerda? 1 de Samuel, capítulo 14, 6 y 7. Cuando Jonatán le dijo a su paje de armas: acompáñame y vamos a la guarnición de esos filisteos incircuncisos. Ven conmigo, acompáñame. ¿Y qué dijo su paje de armas? ¿Qué le dijo? Miren lo que le dijo su paje de armas. Cuando Jonatán le dijo: pasemos a la guarnición de los incircuncisos, quizá Jehová, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Él salvar con muchos o con pocos. Y su paje de arma le respondió: Jonatán, tú estás loco. Jonatán, ¿y cómo se te ocurre? Y sabe que le pudo decir eso. ¿Sabe por qué? Si usted lee el contexto de esta historia, los hijos de Israel no tenían armas, solamente Jonatán y Saúl. Y Saúl no la quería sacar. El único que se atrevió fue Jonatán. Así que el pueblo de Israel estaba completamente derrotado.
por los filisteos, que era un ejército mucho mayor que ellos. Así que este paje de armas le pudo decir a Jonatán: tú estás loco. Olvídate, si quieres ir tú solo, ves tú. Si te quieres encontrar con la muerte, ves tú, pero yo me quedo aquí. No, mire lo que le dijo este varón escogido. Y por eso Jonatán lo tenía como su paje de arma. Que le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Aquí estoy contigo a tu voluntad. Le dijo este varón escogido, porque estos son los varones escogidos, los que no ponen excusas, los que no se justifican, los que no dicen: pastor, pero lo que pasa es que, pastor, pero usted sabe es que. No, los varones escogidos son los fieles, son los que dicen: aquí estoy, yo voy con usted, yo lo acompaño, yo peleo también, porque los varones escogidos no ven lo que tienen enfrente, los varones escogidos ven más allá, los varones escogidos ven con el ojo de la fe, los varones escogidos ven la victoria, no ven la derrota. Esos son los varones escogidos. Bendito sea el Señor. Y Dios te está diciendo: quiero que seas un varón escogido, que seas una varona escogida y veas más allá de lo que el mundo está viendo hoy, y veas más allá de lo que las personas y aún muchos cristianos están viendo, una derrota. Pero Dios está diciendo: varones escogidos. Y Dios me puso una tarea que se la mandé a muchos de ustedes, unas peticiones específicas. Y sabe, no la hice solo con ustedes, con muchos pastores escogidos. Bien, los que oran, los que son como estos pajes de armas. Porque a todo el mundo no se le puede decir, iglesia. Y me tomé ese trabajo. Y por eso les especifiqué el espíritu de Amalek, ¿quién es? E incluso el espíritu de ¿quién? De Faraón. El espíritu de Faraón, iglesia. Que no nos podemos dejar someter. Porque el que tiene el gobierno no es el hombre, ¿es quién? Dios. Él es el que tiene el gobierno. Y por eso Moisés dijo: subamos Aarón y Hur, porque este Amalek no nos va a detener. Porque Dios nos dijo: vamos a poseer la tierra. Pero Amalek se quiere oponer, pero no sabe con quién se metió. Iglesia, al diablo no hay que dejar que intimide, porque él viene a eso, a intimidar. Y si nos dejamos, entonces perdemos. Amalek gobernará. Pero si no, seremos victoriosos si obedecemos lo que el Señor nos está hablando a nosotros hoy y desde unos días atrás, iglesia. Así que este principio Moisés lo aplicó y le funcionó perfectamente. Los filisteos fueron completamente derrotados. Si usted lee la historia, cómo los venció Jonatán y su paje de armas. ¿Qué entró en los filisteos? Un espíritu de pánico, de temor. Se confundieron. Entonces, cuando los hijos de Israel, que estaban escondidos, vieron cómo iba venciendo el Señor, salieron. Eso los llenó de ánimo. Y los filisteos fueron acabados completamente, iglesia.
Porque dos se dispusieron, porque solo dos estaban comprometidos, porque dos se pusieron de acuerdo, porque dos fueron valientes y esforzados. Iglesia, cuando aplicamos este principio de unidad, entonces, ¿sabe qué pasa? Nos ponemos bajo la cobertura del que lo ordenó y nos da la victoria. Cuando aplicamos este principio, inmediatamente nos ponemos bajo la cobertura ¿de quién? De aquel que lo estableció, es el que tiene todo el poder y la autoridad. Y nos da la victoria, porque estamos obedeciendo su palabra, no estamos retrocediendo, no, vamos avanzando. Recuerde, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no. Si la iglesia se levanta, las puertas del Hades, las tinieblas tienen que retroceder y la iglesia tiene la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche, finalmente, no hay victoria sin verdadera unidad. No hay victoria sin verdadera disposición. No hay victoria sin verdadero compromiso. No hay victoria sobre el espíritu de Amalek si los que se unen no están conectados con el cielo. No habrá victoria sobre Amalek si no estamos conectados con el cielo. ¿Cómo estaba Moisés? Eso significa mucho, iglesia, pero no te lo voy a decir ahora. Estaba conectado con el cielo. No hay victoria si los que se unen no están concertados en el mismo espíritu. Recuerde Efesios 4:16, concertados y unidos. No puede haber unidad si no hay un acuerdo, iglesia. Por eso les hablé de peticiones concretas y específicas en el mensaje. No hay victoria sobre Amalek si no hay verdadero sacrificio, entrega. No hay victoria sobre Amalek sin los Aarones y sin los Ur. No hay victoria sobre el espíritu de Amalek sin un Josué dispuesto. No hay victoria, iglesia, sobre el espíritu de Amalek sin los varones escogidos, sin los esforzados y los valientes. No habrá victoria en la iglesia. No habrá victoria en remanente de fe y amor sin esos varones escogidos. ¿Dónde están los varones escogidos? Iglesia, colócate de pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor.